Te hemos buscado una alegría tenerte por acá. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, igual los temas que tenemos para hablar, esta coyuntura que nos da el país, son complejos. Me gustaría arrancar con, bueno, con lo que está pasando hoy en el Senado. ¿Cuál es la agenda que tiene el Senado hoy? Mira, lamentablemente, en medio de problemas que Argentina ya arrastra hace mucho, estructurales, que hemos conversado muchas veces, en medio de la herencia, en medio de la coyuntura, en medio de la pandemia y de los errores también de política y de política económica en particular, nada de eso está teniendo lugar como discusión en el Senado. El otro día escuchaba a un senador decir, ya nos juntamos, ya tuvimos 20 sesiones. Entonces yo le pedí a mi equipo que revisara de todos los proyectos que hemos tratado, cuáles son realmente relevantes en torno a la pandemia COVID. 2%. ¿Y el resto por dónde va? Y el resto pasan, algunos por irrelevancia, si realmente discutimos proyectos que no tienen nada que ver ni con las urgencias, ni con el drama que se está viviendo en distintos lugares, y mucho es una agenda propia de la vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo llevas esa relación que uno la ve como espectador a través de este congreso virtual y un trato a veces un poco irrespetuoso también hacia tu figura como senador nacional? Bueno, en primer lugar la gente no lo sabe, pero el presidente de los cuerpos no participa del debate, no dice bien, mal, y ella tiene una gestualidad que a veces no se ve en cámara, donde está tomando todo el tiempo partida. Y además elige iniciar las sesiones o inclusive en algunos momentos de debate álgido chicanear. Yo creo que hay dos problemas con respecto a eso. El primero es que nosotros tenemos que tratar de instalar una agenda positiva en términos de abocarnos a aquellas cuestiones que son fundamentales, y no lo hace. Y lo segundo es que hay que hay que mostrarle a la sociedad que está angustiada, que no sabe a dónde estamos caminando, que ve un futuro cada vez más incierto, hay que mostrarle capacidad de trabajar en conjunto. Y eso se erosiona todo el tiempo en la gestualidad y en la agenda. Y después, por otro lado, la virtualidad, y yo trabajé mucho para que existiera un mecanismo virtual en el Senado para poder funcionar, pero la virtualidad, primero, no puede reemplazar lo presencial. La política requiere de lo presencial, porque si no el tipo de discusión que se da es una discusión de vidriera, es una discusión donde nadie quiere ceder en público, y eso no es bueno. Y lo otro es que la virtualidad no puede reemplazar las reglas que tiene el Senado para funcionar. Y la virtualidad en el caso del Senado, la virtualidad que estamos teniendo, sí reemplaza las reglas, las modifica, y eso no está bien. Hay cuestiones de reglas, ¿no? De este marco de hoy por hoy, por ejemplo, el tema de toma de tierras. Hay una situación tal vez más particular, que es la de la familia Echevere, con una situación familiar, pero también con Juan Grabois como protagonista y parte de los dirigentes del gobierno. Y por otro lado, algo más macro, que es lo que pasa, por ejemplo, en Guernica o en la provincia de Santa Fe. ¿Qué posición tenés frente a esto? A ver, primero a mí me parece que la dinámica que estamos viviendo es de una gravedad desde todo punto de vista, institucional, cultural, muy potente. ¿Qué es lo que te demuestran las tomas? Para mí, te demuestran dos cosas. Te demuestra, por un lado, una falencia, una falla del Estado en múltiples instancias. Primero, no te puede garantizar un acceso a la vivienda. No te lo puede garantizar. Este Estado que cobra cada vez más impuestos, Cristiano siempre dice, estoy tratando de exportar impuestos, cobra cada vez más impuestos, te da menos cosas. Entre las cosas que no te da, desde hace mucho tiempo, es acceso a la vivienda. Pero esa falla después se multiplica porque no puede prevenir que alguien vaya y decida pasar por encima de la propiedad estatal o de la propiedad privada para procurarse las cosas. Es decir, irse a la ilegalidad para procurarse una solución que el Estado no le da. Entonces es una doble falla del Estado. No lo puede proveer, no lo puede prevenir. Y creo que hay un montón de intereses que sobre esa falla del Estado actúan para resolver o para aprovechar la situación. Entonces, la dinámica explosiva de escalada de esto no solo erosiona mucho cómo miramos hacia el futuro colectivamente los argentinos, sino que es si querés, de validar un comportamiento cultural muy nocivo también. De lo que implica en términos de valores, decís, por ejemplo. Sí, sí. Martín, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Lo cambio de tema, José, si te parece. El dólar blue está por las nubes. Yo quiero consultarte, Martín, ¿esto tiene que ver con el presente, con las decisiones del presente de Alberto Fernández o tiene que ver en parte con la herencia que recibió de Mauricio Macri? No, cuando hablamos de un dólar que después estaba a 40, después de las PASO pasó a 60, hoy está a 190, la verdad que es toda la dinámica posterior. ¿Qué dinámica posterior me parece que entra ahí? Yo diría dos cuestiones. Primero, muchos de nosotros dijimos que apenas comenzó la pandemia, así como tenías un comité de infectólogos, tenías que tener un comité de economistas, si querés, del aparato productivo. ¿Por qué?
porque Argentina tiene una historia, vos no podés recurrir a ninguna otra fuente de financiamiento que la emisión, pero tenemos una historia con la emisión, entonces vos tenés que estimar cuándo te vas a ir al límite de donde ya no tenés vuelta atrás y compensar eso con señales muy concretas de que entendés el problema futuro, fiscales, de redistribución interna, de baja de privilegios del Estado, de baja del gasto, del costo de la política, nada de eso se hizo. Por otro lado, no tenés un camino hacia el futuro que te diga, mira, esta emisión va a mermar, voy a ir a este tipo de redimensionamiento de un montón de gastos. Y te digo, mira, voy a volver a tener el mismo déficit, ajustado por los gastos COVID que tengo de emergencia, voy a tener el mismo déficit que este año y lo voy a seguir financiando emitiendo. Eso te da cada vez una mayor masa de pesos. Y como vos no das señal a futuro de que entendés el problema, y además entras en contradicciones permanentes con respecto a cuál es tu agenda, bueno, la incertidumbre se agranda y la gente frente a la incertidumbre con exceso de pesos lo que dice es me procuro algo que me pueda proteger de lo que viene a futuro. ¿Qué quiero decir con la agenda esta de que no des señales? Reestructuraste la deuda. Reestructurar la deuda, yo apoyé la reestructuración, de hecho trabajé corrigiendo una de las leyes que mandaron al Congreso, pero reestructurar la deuda implicaba bajar, hacer más sostenible la carga que tenías del lado de intereses y amortizaciones, pero también volver a tener acceso a los mercados. ¿Resolviste la reestructuración? Sí. Y al ratito empezaste a dar señales que van en contra de asegurar un futuro colectivo. Entonces empezaste un día Vicentín, otro día las TIC por decreto, otro día 14.000 millones de pesos en una reforma judicial, otro día Nodio, otro día la toma de tierra está bien. Bueno, eso por más que vos vayas resolviendo algunas cosas puntuales de la macro, te genera un ruido muy grande con respecto a las expectativas. Y por otro lado, yo creo que el gobierno no termina de entender el diagnóstico estructural de lo que le pasa a la Argentina. Entonces cree que corrige con medidas micro las inconsistencias macro. Bueno, ahí hay un tema, el ministro dijo el viernes en una entrevista con Radio con Vos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que no hay devaluación, que no se produjo devaluación. Mira, veamos cómo lo decía. No funcionó. Cuando algo no funciona, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pegar dogmáticamente a algo que no funciona? No, hay que cambiarlo. Pero vos no creías en esa medida. Yo lo que creo es, y como todo el gabinete económico, es en el valor del diálogo y la reflexión. En conjunto llegamos a un esquema. Hubo una parte que nos dimos cuenta también en conjunto que lo que generó fue más ansiedad. Una suerte de efecto puerta 12 en donde empezaban una regulación llamada otra regulación y se apuraron a salir. Y entonces tuvimos mayor inestabilidad financiera al mismo tiempo que la economía real mostraba signos de recuperación. Y eso generó lo que vemos hoy, que es que a pesar de que estamos mucho más fuertes de lo que se dice en el frente externo, con deuda reestructurada, con superávit comercial, y además con los controles de cambios que nos dan otra posibilidad de manejo del frente cambiario, a pesar de eso hay expectativas de devaluación que nosotros no vamos a validar. ¿Cuál es la devaluación? Digo, si vos a alguien le pedís hoy $1 a 80 pesos, ¿dónde lo conseguís? En ningún lugar. ¿Y entonces? A ver, el dólar 80 pesos, aquel que puede acceder a aquel que está importando algo y le permiten importarlo a ese precio. Ahora, déjame llamar la atención sobre algo que dice Guzmán. Guzmán dice, hay algunas cuestiones que las miro desde el punto de vista técnico y no están tan graves. Yo coincido, ¿no? Entonces vos reestructuraste la deuda y es cierto que tenés un balance comercial superavitario. Producto de la pandemia, la crisis. Producto de la pandemia, producto de la caída de cada vez que vos producís menos, importás menos, consumís menos productos importados. Ahora, él debería reflexionar sobre eso precisamente, es decir, no están las cosas tan mal, ¿qué está pasando? No están pasando un montón de otras cosas, además de que yo creo que en el diagnóstico estructural que tiene el gobierno acerca de hacia dónde hay que avanzar desde el punto de vista económico, no lo comparto, además de eso. Pero él tendría que reflexionar por qué, si él cree que pasa esto, qué otras cosas están pasando, para que la expectativa sea esa. Primero, ayer hablaba con un colega, el ministro habla de diálogo, no sé con cuántos colegas habla. No sé con cuántos, yo nunca tuve un diálogo con el ministro. ¿Te gustaría tener un diálogo con él? No, pero digo, no sé con cuántos colegas habla, no sé si ha hablado con Cristiano, no lo sé. Le vamos a preguntar después. Le vamos a preguntar. Un minuto. Pero digo, ese es el primer punto. El segundo punto, mi colega me decía, desde el punto de vista técnico, esto no es tan complejo. Yo creo que es complejo, pero no tan complejo. Ahora, mi respuesta o mi repregunta al colega fue, desde el punto de vista técnico, ¿de qué disciplina? Desde la economía estoy de acuerdo, pero desde la ciencia política,
desde la teoría de las organizaciones, desde la psicología individual, desde la psicología social, desde la psiquiatría, desde el funcionamiento del gobierno, desde todas esas visiones de disciplinas técnicas, ¿no hay problemas? Yo creo que sí hay problemas en el funcionamiento y que eso genera estas expectativas de que algo bueno a futuro no nos espera y la gente trata de preservarse. Ahora, con respecto a si la devaluación, no la devaluación, la verdad que lo que está pasando hoy es que vos decís, el dólar 80 no lo consigo. El que tiene que liquidar dólar 80 no lo liquida. El que quiere aprovechar el dólar 80 acelera importaciones. El que cree que le van a trabar las importaciones, lo que ya importó, o no lo vende, o lo empieza a vender más caro. Entonces, es cierto que el dólar que rige el intercambio comercial y por ende del precio de los productos importados en nuestro país, que van a la producción o que se consumen, es el oficial. Lo que empieza a pasar cuando la brecha es tan grande es que por un lado empiezan a operar mecanismos que hacen que las reservas bajen y no se nutran, y por otro lado que la gente ya empieza a incorporar en sus decisiones de venta, comerciales, de decisiones económicas, que el dólar no vale el dólar oficial, y eso sí genera inflación, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo cuando empezás a ocultar un poquito en datos finos que hay más suba de precio semanal y más ítems que suben. Vos sabés que la inflación no es que todos, cuando hay una inflación del 3% mensual, no sube todo 3%. Algunas... vas viendo Bueno, ahora lo que estás viendo es que más productos suben más. Es un tema. Vamos a sumar a Alfredo Sainz. Martín, con una pregunta. ¿Qué tal, Martín? Una de las críticas se le hace al gobierno de Alberto, también se le hizo al gobierno de Macri, no tener un superministro de Economía, alguien que unifique la toma de decisiones en esa área. Vos pasaste también algo parecido cuando tu paso por el área estabas con Moreno muy fuerte. ¿Coincidís que es algo malo para el manejo de la economía que haya tan poder dividido? Sí, pero sí por lo siguiente, es como si vos tenés que llevar un montón de varillas en forma de triángulo, tenés 3 problemas para resolver y no tenés a alguien que coordine cómo vas a caminar, bueno, se va a deshacer la forma de lo que estás llevando. Se te cae, entonces eso es así. Ahora yo creo que hay una etapa previa que es, no creo que haya un buen diagnóstico de lo que le pasa a la Argentina. Y creo que Cambiemos tampoco lo tuvo cuando abordó las discusiones. El primer diagnóstico que te muestra el kirchnerismo, y también lo hizo el presidente Macri cuando asumió, fue básicamente la culpa es que estuvo el otro. Y la Argentina, excluyendo la pandemia, de los últimos 46 años tuvo 28 en que no creció el ingreso por habitante. Entonces hay un problema más profundo. Yo considero, es una de las alternativas, no es que este sea el diagnóstico. Yo creo que uno de los problemas es que siempre se habla, nosotros estamos compitiendo, ¿no? Las empresas automotrices compiten globalmente. ¿Por dónde está el proyecto de inversión? Bueno, los estados compiten globalmente, no compiten como antes. Es decir, no es que compiten en una guerra para anexarse un territorio, conseguir recursos naturales. ¿Cómo compiten? A través de los bienes y servicios que producimos. Cristiano dice exporto impuestos. Lo voy a matizar. Cristiano exporta Estado. Y el Estado tiene un precio, que es el impuesto, y tiene una calidad del bien y servicio que te provee, que son los bienes y servicios públicos. Si ese combo de la Argentina empieza a perder contra el de Chile, contra el de Colombia, contra el de Corea, contra el de Portugal, contra el de Irlanda, es más difícil exportarlo. Es más difícil competir con una empresa que lleva en la mochila eso. Vos podés tener los mismos costos de mano de obra, los mismos costos de materiales, los mismos costos de energía, los mismos costos logísticos, pero si tu Estado es más caro y peor, la única forma de exportar es con un dólar más alto. Martín. Y entonces, lo que hace el Estado argentino es que desalinea su propia productividad del dólar que te impone para producir. Y eso genera estancamiento y después crisis evaluatoria. La crisis evaluatoria lo que hace es destrozar el tejido social. Entonces, en esa dinámica de bajo crecimiento por desalinear esas cuestiones, más las crisis por devaluaciones, se explica por qué Argentina hace medio siglo que no crece y después de este año va a tener el mismo PBI por habitante, el año 73 peor distribuido. Entonces, yo creo que si la clase política no se aboca a que ¿por qué está pasando eso en la Argentina? Yo tengo una explicación, habrá otras. Después todas las medidas son coyunturales. Y vos sin diagnóstico estructural, las medidas coyunturales son equivocadas. Porque así como si vos tenés una raja en la pared, no podés taparlo con es decir, la raja es inconsistencia macro, no lo vas a tapar con el empapelado. La manera de abordar medidas coyunturales tiene que tener tenés que entender en dónde estás parado estructuralmente. Ejemplo, si vos tenés hambre ya sabés cómo salir del hambre, comés. Hasta cuando estás saciarte. Ahora, si vos sos un náufrago en una isla con pocas provisiones y haces eso, minimizás el tiempo de vida que vas a tener para que te vengan a rescatar.
Es una mala estrategia si no entendés en dónde estás parado estructuralmente. Argentina no debate cuál es su problema estructural. ¿Por qué? Porque a veces se lo come la urgencia. Yo creo que la manera en que estamos discutiendo, desde que se modificó la lógica de los medios de comunicación, ha empeorado. Antes la discusión de la política no pasaba por los medios de comunicación. Hoy pasa por los medios de comunicación. Cuando hay tanta puja por tu atención, antes tenías 5 canales. Hoy 8. Hoy tenés 100 y pico. Bueno, más. sí, más, yo Pero, te digo de noticias. entonces lo que pasa es que todos pujan por tu atención, hay que ser estridente, hay que gritar para que te escuchen, eso no es bueno para el diálogo. Por otro lado, una vez Ricardo Lagos, expresidente chileno, me decía, el deber del largo plazo está en los partidos, los presidentes se tientan con el corto plazo, los que tienen que conducirlo a las discusiones de largo plazo son los partidos políticos. Los partidos políticos en la Argentina y en el mundo se degradaron muchísimo. Entonces, esa dinámica cortoplacista, si la sumás a que te creás problemas y los tenés que atender con urgencia, te hace más cortoplacismo. Totalmente. Martín, gracias por haber venido. Un gusto. A usted lo llevo a...